buenas tardes. Aquí ahora Espacio de Arquitectos, programa 64. Es un 1 de abril, Jueves Santo, estamos trabajando. Me acompaña mi amigo y colega Gabriel Artese y mi amiga y colega Male Terzaghi. Y vamos a entrevistar también a mi amigo y colega Fernando Murillo. ¿Qué tal, Fernando? Gran repercusión el programa anterior, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes a los tres. Me alegro que tenga repercusión. Sí, muy movilizante. Mucha gente ha quedado realmente impactada, buena cantidad de vistas y demás, pero además los comentarios fundamentalmente. Me alegro mucho. Espero que el programa de hoy podamos tener la misma repercusión. Y depende si tenemos una brújula. Bueno, tenemos toda la América Latina para usted, mi amigo. Acá tiene su amigo Artese, que se lo traje. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Gaby? Bien. Vamos a ver cómo complementamos la presentación de hoy, ¿eh? Porque vos sos parte de esto. Si puedo, te doy una mano. Dale, buenísimo. Si te parece, Ramón, arranco haciendo un poco la comparación con el programa pasado. Yo te explico, el programa es tuyo. Dale. Yo estuve pensando que esta división que hicimos entre las experiencias fuera de América Latina y en América Latina, y creo que la primera diferencia importante con respecto a lo que vimos el programa anterior es todo lo que conté antes estuvo muy enmarcado en el sistema de las Naciones Unidas, ¿no? En distintas agencias, con protocolos que en general son muy rígidos y que nos llevó bastante a producir proyectos que tenían que cumplir con presupuestos, con normas. En lo que voy a contar hoy para América Latina va a reflejar un poco una experiencia más diversa. Algunas cosas son del sistema de la ONU, otras son cosas que he hecho a nivel privado, otras son cosas que he hecho con la universidad, como la brújula que recién mencionábamos, y otras son muchas iniciativas de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Escuchaba recién a Male, y me parece buenísimo esto de que está organizando un comedero y demás, y creo que muchos arquitectos hemos estado motivados en la misma dirección. Entonces, contar un poco una síntesis de experiencias y también de avatares en términos de lo que significa tratar de hacer arquitectura, vivienda, urbanismo desde las no gubernamentales, ¿no? Entonces, también las temáticas son distintas. En el otro caso había una dominancia de los refugiados, los desplazados, y creo que en América Latina una característica que hemos tenido ha sido que el derecho a la vivienda ha sido una bandera, ¿no? Algo que mismo en el sistema de la ONU se reconoce como distintivo de América Latina, es el lugar donde por la situación política y social el tema de la inclusión de los asentamientos populares es un tema dominante, el tema del desarrollismo y también, por supuesto, el tema de los riesgos ambientales, ¿no? Entonces eso lo digo a nivel de introducción, ¿con qué nos vamos a encontrar hoy? Con una heterogeneidad que arrancamos, si querés, desde más arriba con los hermanos mexicanos y tu Yucatán y tu Tren Maya, ¿no? Sí, yo en realidad cambié el orden, voy a arrancar por Argentina, ¿sí? Voy a ir y voy a terminar con los mexicanos. Bien, subamos desde el sur, como decía la canción de César más Isela, que nada porque recuerdo, ¿no? hay un tema cronológico, ¿no? Los proyectos que voy a presentar argentinos son más antiguos. Entonces el Tren Maya lo que estoy haciendo actualmente, o sea, como para ¿Es lo último mantener que estás haciendo, el orden eso? Cronológico de las cosas. ¿Eso es lo último que estás haciendo? Estoy trabajando actualmente en el Tren Maya, o sea, ya desde enero del año pasado tomé la coordinación y después hacia el final del programa les cuento un poco más, pero si quieren arrancamos con el PowerPoint y voy contando. Dale, adelante. La voy a hacer un poco más ágil que la otra vez, que nos llevó como mucho tiempo, a ver si lo hacemos en 1 hora. Acá el que trabaja, que está solo y ya te puso el PowerPoint. Ahí lo veo. Este es un poco un popurrí, ¿no? Donde podemos ver de los temas que vamos a tratar, desde el tema de la vuelta del bambú, que en realidad vos me habías preguntado la otra vez por las experiencias. Yo experimenté bastante con el bambú en Colombia y ahí tienen una vivienda hecha en un programa de mejoramiento de barrios,
y donde también me sirvió para todo lo que conté la vez pasada en África, ¿no? O sea, este tema de cómo las tecnologías y las soluciones saltan de país cuando hay contextos similares, ¿no? Y después tiene la emergencia de Santa Fe. En Argentina lo que les voy a contar va a ser mi experiencia privada como desarrollista o inmobiliario, porque también he tenido ese perfil. Básicamente como para tratar de hablar un poco qué le pasa a un arquitecto cuando quiere desarrollar una empresa a nivel privado que tenga una orientación hacia la vivienda social, ¿no? No es este el caso, esto es una obra que hice con mi padre siendo estudiante todavía, pero quería arrancar con algunas obras acá en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Adelante. Esta es una primera casa que la llamamos la Casa Enese, que está en el barrio de Saavedra. Es un terreno de 640 por 17 de fondo, o sea, una anteesquina, un terrenito. Yo sé que a vos, Ramón, por otro programa te escuché, te interesa las soluciones. Este es un terreno con lo que seguimos barato en su momento porque, como es muy chico, no daba ni para un edificio ni para una casa, era también chico, y sin embargo en ese momento con el código es del año 90 más o menos, se desarrollaron en 3 plantas, la llamamos Enese porque se hizo una fachada que trataba de ganar mayor superficie. Si querés pasar a la siguiente, trata de mostrar un poco estar organizado en 3 plantas, 3 dormitorios. Es una casa que la construimos dirigida al mercado. Fue uno de los primeros, en términos arquitectónicos, creo que es una casa muy linda, muy luminosa, muy agradable. Reproducimos varios, estábamos buscando un estilo en ese momento. Fue de alguna manera mi primera obra como arquitecto, pero en términos inmobiliarios no encaja en el mercado porque son demasiados metros, ¿no? Tienen un despiece y unas vistas del interior. Entonces, una primera reflexión, esta cuestión de que se puede tratar de mantener un estilo arquitectónico, pero las experiencias que les voy a contar después me obligaron a llevar a productos inmobiliarios que sean más rentables, porque si no, digamos, tampoco tenemos impronta y no podemos seguir reproduciendo el capital. Esta es una casa en un lote. Seguí adelante. Las que voy a contar ahora son casas que empiezan esta es una experiencia similar, es 866 por 20, o sea, también un terreno chico, pero donde se hicieron 2 dúplex, ¿no? Estos dúplex en L que se integran, pero también buscando tratar de generar fachadas que tuvieran algún tipo de mensaje. Acá hay mucho trabajo con buña, no tengo la foto de noche, pero tratar que el techo sea tectónico, esté flotando. Inmobiliariamente esta anduvo mucho mejor, ¿no? Se vendieron muy bien las dos y comenzó acá a generar un capital que es con el que continué luego haciendo obras también siempre en capital, ¿no? Seguí adelante. Esta es una vista del interior. Todo este tema me acuerdo de la cocina americana, o sea, la cocina integrada al living. Para mí es bastante interesante que después cuando la gente la usa suele dividirlo al living, pero no obstante queda integrado en un mismo ambiente que al tener ventanas en ambos lados da la posibilidad de ventilaciones cruzadas y tener una cierta calidad del espacio, ¿no? Perdón. Fíjense que son casas sencillas, pero económicas, pero muy, muy vivibles y tienen su estilo y en general la gente las aprecia bastante, ¿no? Perdón, ¿esta dónde es? Esta es en el barrio de Pueyrredón, es Obispo San Alberto 6200. Sí, la ubico. Es un barrio muy lindo, por eso también era la idea de tratar de mantener el estilo, que las fachadas no fueran muy rimbombantes, pero tuvieran su marca, ¿no? Esta es muy cerca de la anterior, es en la calle Núñez, 6222, son 3 triplex, y lo cuento un poco porque fue un poco la evolución natural que a lo mejor a algunos arquitectos les pueda servir de arrancar una vivienda individual a una vivienda colectivo y tratar también es un lote que el único chiste que tiene 10 metros de frente, que es poco habitual en capital, pero también tiene 17 de fondo, o sea, era un lote chico en el cual se pudo integrar 3 viviendas en 3 pisos. Fíjense que está resuelta también un living comedor amplio, pero la cocina está atrás de la escalera, con 2 dormitorios, uno al frente y otro atrás, que también permite esa ventilación cruzada y poquito de verde atrás y un jardín adelante que da para una cochera, y termina teniendo un toilet de servicio en planta baja, un baño y 2 baños en planta alta, ¿no? Entonces, como el dormitorio de atrás era un poco más chico, genera una especie de playroom
tiene la vista, también una fachada que trata de trabajar algún tipo de mensaje, y permite esas cochoveras al frente, seguir adelante, y una pequeña vista del interior donde se puede apreciar el dormitorio que da en la segunda planta atrás. Fue transformado en playroom para que sean 3 dormitorios y playroom, ¿no? Este también cumple con la normativa. Hoy, con los cambios en el código urbanístico, permite mucho mayor superficie, o sea, se podría haber hecho una 4ª planta. En su momento no se permitía, con lo cual cada triplex termina en 100 metros cuadrados, ¿no? Yo la otra vez contaba de Khartoum, un proyecto que prácticamente tiene la misma planta, o sea, como que el mismo diseño, la misma resolución de planta acá en Khartoum, y no lo he hecho ahora, pero se puede comparar las fachadas, ¿no? Bueno, este es el playroom del cual hablaba, y bueno, el uso de una luz cenital que le da un cierto dramatismo a la escalera y estas cosas que en general a los arquitectos nos gusta incluir, ¿no?, en las obras. Esta es otra obra que es un gerente de un laboratorio que nos encargó la ampliación de esto fue como las primeras armas también, esta es del año 92, pero la ampliación de una casa con estilo. Yo la verdad que nunca me había dedicado mucho al tema de los estilos arquitectónicos, entonces me tuve que poner a estudiar un poco todas estas viviendas más eclécticas y cómo ampliar esto. Lo hicimos con una arquitecta especialista, la arquitecta Di Giglio. Fue un trabajo bastante gratificante porque la casa había sido hecha en ladrillo, pero le hicimos una estructura de hormigón aparte, porque como pueden ver en la axonométrica, la vivienda avanzaba sobre el terreno por el código. Esto es en Vicente López, la calle Olaguer-Feliu. Y es una casa también bastante interesante. Desgraciadamente no tengo fotos del interior, pero era como contar otra experiencia, ¿no? Sigamos, porque estas son varias obras. Esta es una iglesia evangélica también en Capital, en la calle García del Río, y para mí fue bastante interesante porque es una iglesia que está enfrente de un bulevar muy amplio, una plaza, y que da lugar también para resolverla en 3 plantas, genera una espadaña, ¿no? Como en la foto siguiente van a ver que creo que aporta al paisaje urbano. Esa espadaña es como bastante referenciada y uno la puede ver. Habíamos pensado en un momento hacerle un pararrayo encima para destacarlo más, pero después la gente decidió que con la espadaña era suficiente, y creo que aporta a esa calle, ¿no? Por lo menos se identifica con una fuerte identidad. Bueno, ya es también en el barrio de Saavedra, próximo a la iglesia, un edificio en altura. Esta fue una de las primeras experiencias que yo tuve con estructuras más grandes. Esta la hice con mi padre, y era un poco la resolución de 2 departamentos por planta. Son sencillos, son luminosos, pero fue uno de los primeros edificios en altura en esa zona. O sea, cuando se construyó todavía no había edificios, después aparecieron muchos, y hoy si visitan la zona hay realmente un boom inmobiliario justamente por la liberación del código, ¿no?, que permite mucho mayor de altura. Pero acá la intención del proyecto fue tratar de no ser muy distinto de las viviendas del entorno, usando los mismos materiales cerámicos y demás. Esta es una fábrica en un barrio que había construido mi padre, que es Villa Maipú, donde él tenía un gran celo en que, me acuerdo cuando nos habló el dueño, era una carpintería, él quería una fachada ciega y que se viera lo menos posible, porque al ser una carpintería, decía, y todo el manejo del polvo y demás era muy importante, pero lo convencimos de que sea una fachada con mayor vidrio y estos arcos medios arabescos, que jugaban con algunas de las viviendas del entorno que también tenían arcos, ¿no? O sea, este tema de adaptarse al entorno y de generar aún en un edificio industrial, cierta calidad en la fachada, y también en cuanto al interior, ¿no?, que es un espacio agradable para trabajar. Este es otro caso de vivienda resuelta en 3 plantas. Vamos rápido porque a lo mejor pero era nomás para ilustrar. Y acá llegó un punto que fue cuando yo estaba, cuando terminé la carrera, como les comenté la otra vez, participé de una experiencia de vivir en una comunidad mapuche en el sur, y que fue en el lago Luminé, ¿no? Entonces, estos eran 5 centros comunitarios que había construido mi padre, que yo había participado, no todavía como arquitecto, pero surgió la idea de hacer un concurso que se llama el concurso de la ciudad postindustrial, que lo traigo a colación porque creo que tiene gran vigencia hoy con todo lo que está pasando con el tema del coronavirus, la ciudad de los 15 minutos, etcétera. Porque en ese momento quien convocaba, que era la Asociación Internacional de Arquitectos, la AIA,
proponía ideas innovadoras, medias futuristas, y acá nosotros ganamos el primer premio proponiendo un proceso, o sea, era una comparación entre el costo de los terrenos en estos centros comunitarios, que eran zonas rurales, comparado a los costos de los terrenos en la ciudad metropolitana de Buenos Aires. Y se hacía todo un análisis de qué pasa si muchos de los asentamientos, la gente que vive en los asentamientos, decidiese, a partir de un mecanismo que proponíamos, volver a vivir en los lugares de origen, ¿no? Como una vuelta, una visión bastante romántica, pero la idea, que creo que es la que pervive, era plantear un esquema de movilidad que eran ciudades que no tenían auto, y eran ciudades donde solamente se accedía por trenes que vinculaban a nivel nacional. Por eso aparece este plano. Era el momento del traslado a la capital. Yo había trabajado en un proyecto de traslado y de algunos proyectos de arquitectura también, con lo cual estaba muy imbuido en toda esa ideología de fomentar el desarrollo nacional, ¿no? Crear un medio de movilidad y de asentamientos humanos que nos llevara a poblar sobre todo la Patagonia. Estas algunas imágenes en las cuales se propone un esquema de célula, núcleo, tejido, y donde el crecimiento urbano estaba regulado básicamente porque el costo de los terrenos era, nadie podía tener una vivienda, un terreno con propiedad privada, se regulaba con un sistema de tenencia que creo que fue muy interesante, ¿no? Yo estaba también muy imbuido por toda la experiencia de vivir con los mapuches, con lo cual planteaba, y para la Haya fue importante porque le dio el primer premio, todo este sistema de urbanización muy controlado, donde el crecimiento urbano estaba regulado por la tenencia colectiva del suelo, ¿sí? Bueno, este era el concurso, pero lo traigo Fernando, como a cuento, las comunidades aborígenes. Esto fue un poco la base para un montón de proyectos que después se llevaron a cabo en la zona, ¿no? Fernando, perdón. Como está previsto en la Constitución para las comunidades aborígenes, lo que estás planteando ahí. Sí, totalmente. Ahí nosotros planteábamos que era todo un proyecto de urbanización que era inclusivo, o sea, era generado de las comunidades aborígenes, pero no excluía que cualquier argentino que quisiese progresar en base a ese modelo se pudiera trasladar y pudiera residir en esa zona. O sea, no era un modelo de reserva indígena, como se la suele denominar, sino que era un modelo donde las comunidades hospedaban y obviamente gerenciaban un proyecto de desarrollo. Entonces, por eso eran centros urbanos de densidades variables, apuntaba a zonas que eran de apartamentos y aprovechaban bien el suelo, a una densidad que tenía como un degradé hasta terminar la vivienda individual y la vivienda rural, ¿no? Había todo un principio de generar una ruralidad distinta. Bueno, estos son los centros comunitarios que existen actualmente, y ese es un prototipo de vivienda rural que nosotros construimos varios entornos de los centros comunitarios, que estaba dirigido a la gente que trabaja en el centro comunitario, maestros, o en general a muchos agricultores que tienen emprendimientos sociales en la zona, ¿sí? Esa perspectiva abajo era un poco el modelo, cómo se agrupaban de a 4, no más de 4 viviendas que compartían una zona de explotación rural. Este es un proyecto en la misma zona de urbanización, donde también había todo un componente de utilización de nuevas tecnologías, los aerogeneradores, porque ustedes saben que los lagos tienen mucho movimiento de aire, colectores solares y demás. Seguí la próxima. Este es un complejo educativo cultural en Viedma que se hizo en el marco del traslado a la capital. También quedó a nivel de proyecto, pero fue bastante importante en el sentido de materializar varias ideas estilísticas que veníamos trabajando. Dale. Y este es un proyecto que lo cuento, pues sí fue construido la escuela secundaria en Aluminé, donde estaba la escuela primaria. El pueblo de Villa Pegüeña creció bastante. Se le presentó esta imagen al intendente, que rendía un tributo a los pueblos originarios con una estructura en pirámide. Generó mucho entusiasmo. Desgraciadamente lo tuvimos que adaptar a la imagen que van a ver ahora, que es como la escuela se termina construyendo, ¿sí? O sea, lo que se hizo fue la pirámide, se cortó, mantuvo algún tipo de nivel de estilo, pero se redujo a una sola planta, ¿sí? En realidad el tema fundamental tuvo que ver con que
había araucarias que no se podían tocar y no había tanta superficie, porque es una escuela bastante grande, no había tanta superficie de terreno como para poder materializar la pirámide como estaba proyectada, ¿no? Con anécdotas. Salto ahora a la parte de la experiencia más no gubernamental. En el año 2001 yo había vuelto al país después de algunos de los proyectos que les conté la otra vez y fundamos, bueno, a la Argentina en plena crisis y sentimos como la obligación de generar algún tipo de organización que ayudara a capitalizar la experiencia de muchos voluntarios casco blanco que habíamos vuelto al país y creamos lo que se llamó Microenergía, como una ONG, y que tenía un enfoque, como en ese momento la economía, se recordarán, estaba en la situación de trueque y en condiciones bastante malas. La idea fue crear un concepto, los barrios microempresarios. Entonces creamos un fondo revolvente donde a partir de aportes individuales, el primer aporte fue del gobierno alemán, pudimos materializar lo que denominábamos dentro del barrio microempresario, decíamos todo barrio tiene que tener un foco, entonces identificábamos parcelas que estuviesen vacantes, en este caso no solo estaba vacante, sino que tenía una serie de columnas de hormigón, para generar esos focos de progreso barrial. ¿Qué eran los focos estos? Eran espacios donde se les donaba herramientas, además se completaba una estructura donde la gente pudiera, en primer lugar, aprender el oficio para hacer la autoconstrucción de su vivienda y para microemprendimientos productivos. Uno de los principios fundamentales de esta ONG es, bueno, ahí lo tienen construido, esto es en el barrio, esto es en Moreno, en Cuartel Quinto, hasta hoy funciona muy bien. En su momento tenía, por supuesto, todo este tema de los colectores solares, se puso al principio y después se consiguió una donación de un horno solar, que es un terrible artefacto que nos lo donó Inglaterra, pero que era usado para alimentar así de a cientos personas y tienen las perspectivas comparando la realidad y lo que se materializa, la realidad y los proyectos. Para mí siempre es muy interesante esa dualidad. Pero sí nos quedamos muy contentos en el sentido que es un proyecto muy apreciado por ese barrio y que disparó un fondo revolvente que impactó mucho, como les voy a mostrar a continuación, muchos vecinos que tomaron créditos y con créditos muy chiquitos, estoy hablando a lo mejor de $1.000 o $2.000, realmente se animaban a lanzarse a ampliaciones de su vivienda y un poco la filosofía de la organización es apoyar hábitat que incluyese algún tipo de generación de empleo, sea por un emprendimiento propio, por ejemplo es una casa en el mismo barrio que genera una panadería y como eso un montón de gente que amplió su kiosco. Y recalcar, hablando de los roles de los arquitectos, que muchas veces vecinos hasta tienen los recursos, les falta el empujoncito, y qué importante es cuando los arquitectos pueden poner, en este caso era no solo arquitectos, sino que era un grupo interdisciplinario de economistas y especialistas en marketing, porque a veces es un tema de confianza, ¿no? Que los vecinos necesitan a alguien que les dé esa asistencia técnica como para animarse y lanzarse, y realmente aún en pleno crisis muchos de estos emprendimientos fueron muy exitosos, ¿no? Tenemos los otros que no lo eran tanto, pero creo que en su gran mayoría les dio al barrio ese concepto de barrio empresario, barrio emprendedor, que nuestra idea, nos entusiasmamos mucho con el éxito en Moreno, fue llevarlo en primer lugar a la zona sur de Buenos Aires y a otras zonas del área metropolitana en San Martín y también en Moreno. No quisiera contar todos, pero dio lugar a una cantidad de proyectos que hicimos con todos los colegas dentro de Microenergía, la mayoría son arquitectos, seguí adelante. Y mucho, bueno, en el caso de la zona sur, todo un trabajo muy intenso de estudiar parcelas que estaban deterioradas, con gente viviendo, con cómo podían alojar emprendimientos productivos dentro de sus propias viviendas, aún en situaciones de departamento, como aparece ahí, y la verdad que fue muy gratificante, insisto, no voy a contar todas, pero muchos casos donde realmente se podía ver cómo el know-how en diseño hace una diferencia muy concreta en la vida de la gente. Muchas de estas fueron muy exitosas, dio lugar a que lo expandiésemos a nivel nacional. Nos entusiasmamos, empezamos a dar créditos a las provincias. La clave era que los créditos se les daba a un vecino que se hacía responsable por la recuperación del fondo, ¿sí? Entonces nosotros era una donación de hecho,
pero es muy efectivo, porque los vecinos administrando sus propios recursos son muy efectivos, ¿no? Y toda la teorización, nosotros de la universidad escribimos muchas cosas sobre esto, de cómo muchas veces no es tanto el acompañamiento en el emprendimiento productivo, sino en la comercialización. Entonces, en un momento, en el año 2004, se hizo una muestra rural y periurbano, nos trajimos productos emprendedores de todo el país en el Cabildo, ¿sí? En el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá tienen las fotos, muy gratificantes, se diseñó hasta unos stands que tienen ahí los dibujos con gente de la FADU, con colegas de diseño industrial. Y también dio lugar a un emprendimiento que se fue repitiendo un par de años, ahora desgraciadamente se discontinuó, pero que le dio mucha vida y mucho vínculo para poder hacer investigación y poder documentar qué emprendimientos funcionan, qué no y demás, ¿no? Adelante, pero para mí esta es una obra muy, muy querida. Dentro del mismo marco de la ONG, también haciendo trabajo de remodelación, esto es en Hurlingham, en el Hogar El Alba, donde un emprendimiento productivo, esto lo hizo un célebre persona, se llama William Morris, y se trabajó acá en un complejo con mucho estilo, y nuevamente apelar, ¿no?, al conocimiento de cómo reciclar y remodelar. Estaba bastante deteriorado y se hicieron toda la documentación de obra para el mejoramiento y la remoción de todo este área, ¿no? Acá estaban bastante destruidos y hubo todo un trabajo de rehabilitación y recuperación, ¿no? Porque es una zona de valor histórica también. Es uno de los filántropos más conocidos, ¿no?, este señor, y él fue el que hizo este complejo. Adelante. Bueno, ahora entró un poco en la parte del tema de resiliencia. Recordarán, en el año 2004 hubo una inundación muy grande en la ciudad de Santa Fe y las Naciones Unidas intervinieron, y también a partir de una ONG que se llama Hábitat para la Humanidad, me encargaron de desarrollar un prototipo para o decidir reconstruir en la ciudad de Santa Fe o relocalizar a una localidad cercana que se llama Recreo. Luego de mucha consideración se hizo un mix, algunas cosas se reconstruyeron en la ciudad de Santa Fe. En ese momento todavía no estaban hechas las obras hídricas que después impidieron, pero en ese momento se inundaba frecuentemente. Y les voy a mostrar un poco las obras de relocalización. Ahí tienen las tipologías, se trabajaba con 4, en general en planta baja, en un caso era en dúplex, ¿sí? En dúplex en 2 plantas. Dale nomás para adelante. En la localidad de Recreo se hizo un barrio nuevo de 25 casas, con plateas de fundación, y para mí también fue muy grato porque este es un proyecto autoconstruido, pero con un nivel de profesionalización. Yo les contaba la otra vez los proyectos en África. En este caso se entrenaron brigadas y permitió hacer esas viviendas en una fracción de terreno, que es un poco lo que están viendo ahí, pero además la versatilidad, o sea, con camiones, con producción de hormigón in situ, con mucho trabajo de los vecinos, pero también un trabajo parcela por parcela en aquellas lotes que habían quedado vacantes, como es la foto que tienen. Esta es la vivienda terminada y ahí tienen algunas escenas del acto de inauguración, muy grato, ¿no? La policía vino a hacer la apertura de las viviendas, la orquesta de la policía, y la verdad que quien ha vivido cualquier tipo de estos proyectos sabe lo grato que es, lo que significa para estas familias poder tener su vivienda cuando habían vivido en condiciones muy precarias y permanentemente inundadas. Bueno, este salto de tema, esto fue un documento que hice acá con el arquitecto Artese, presente en vuestra mesa, que se llama, para mí es muy querido, se llama Lineamientos y Directrices de Planificación Territorial para la Argentina. Es muy importante en el sentido que ha sido la base para lo que después fue la política nacional urbana, ¿no? Sabemos que Argentina es un país federal, con lo cual estos son lineamientos, no se aplica como ley, pero son bien importantes, y por lo menos lo que me han transmitido las provincias es un documento muy usado. Lo hicimos con la arquitecta Marta Aguilar cuando estaba todavía en el Ministerio de Planificación, ¿no? Es también un trabajo muy querido y que recurrentemente lo consulto y me lo encuentro en todas las experiencias que vamos a contar después de la brújula, Y ¿no? con Graciela Oporto, que era la subsecretaria. Con Graciela Oporto, exactamente. Amiga sí. Personal y una querida persona, gran profesional. Fue muy grato, un trabajo realmente, Gabriel, a lo mejor no sé si querés hacer algún comentario, Gabriel, pero muy, muy agradable hacer este trabajo y muy, muy práctico y muy profundo en su aplicación, ¿no?
Sí, creo que, bueno, en mi caso fue una gran experiencia, ¿no es cierto?, haber trabajado sobre todo con con estos nombres que acabamos de dar y bueno, creo que es un documento realmente que vale la pena. Si bien, como decía Fernando, no tiene carácter normativo porque al ser un país federal y no haber todavía una ley de ordenamiento territorial nacional, creo que por los comentarios que nos han llegado, ha servido en varias provincias como para justamente tener esos lineamientos, como decía el título, para algún esbozo de ordenamiento del territorio de cada una de las provincias. O sea, también lo tengo con mucho orgullo, digamos, como un trabajo realizado. Hasta donde yo sé, inclusive ordenó situaciones como el paso de Jama, ¿tá? Y por otro lado, algunos recursos de producción de provincia en base a ese documento empezaron a relocalizarse en función de ciertos esquemas, que ese trabajo que fue muy arduo, que el primero hubo dos trabajos al respecto. Uno lo presentó Graciela acá en la Mutual de Arquitectura y otro fue presentado, si no me acuerdo mal, en lo que era el Palacio de Correos, que hoy ya es el Centro Néstor Kirchner. Pero bien, un gran laburo intelectual. Conozco a Marta Aguilar y obviamente Graciela es amiga de hace muchísimos años, que hace rato que no la ve y le mando un cariño si ve este programa. Listo, continuemos, dale, ya está. Pasamos de vuelta al trabajo, Delen. Bueno, un tema que para mí fue también muy importante es el programa de inclusión sociourbana. Esto fue una consultoría del BID que fue la que le dio pie al crédito que hoy tiene el programa de inclusión sociourbana, porque creo que introdujo elementos bastante disruptivos. Hasta este momento nosotros veníamos hablando, o se venía hablando en el mundo, de los programas de mejoramiento de barrio, y sobre todo lo que fue Hábitat 3 y todo, digamos, una concientización respecto de que más allá de mejorar los barrios, lo que necesitamos es incluir la gente, y para incluirlo necesitamos entrar integralmente en la cuestión social. Después de todo lo que fue el Registro Nacional de Barrios Populares, este programa apunta a la inclusión de todos los barrios. O sea, es una estrategia nacional que creo que tenemos que reconocer como muy importante, con estos componentes, ¿no? Fortalecimiento institucional, donde la planificación vuelve a estar muy presente. Todos sabemos que los barrios son, como en términos normativos, agujeros negros. La regularización y la tenencia progresiva, y ahí hago alusión a ese concurso que contaba del principio de la carrera, donde el tema de la tenencia progresiva del suelo empieza a resolver muchos problemas sociales y con los cuales los arquitectos nos enfrentamos permanentemente, sobre todo cuando hacemos urbanismo, la provisión de obras públicas prioritarias y finalmente el desarrollo humano, ¿sí? Y socioproductiva. No hay inclusión si realmente las personas no se desarrollan, y no se desarrollan si no tienen infraestructura para hacerlo, ¿no? Entonces, este programa es otro hito para mí en lo que ha sido el desarrollo profesional, porque abrió muchas puertas, ¿no? Este fue un proyecto de investigación, pero que derivó en una cantidad de acciones, que se llamó tempranamente Globalización y Cumplimiento de Derechos Humanos en Ciudad del Mercosur, y que vinculaba a Buenos Aires, Rosario, Montevideo y Porto Alegre. Y esta es una escena del presupuesto participativo en Porto Alegre. Para mí, la experiencia de lo que fue el presupuesto participativo fue sumamente inspirador del potencial de gestión que tiene un municipio cuando puede ordenarse y puede realmente darle voz a todos los sectores, y que no esté cooptado por simplemente un sector. Y este proyecto de alguna manera fue importante también para demostrar que en realidad no necesariamente la globalización tiene que tener un signo de apertura a mercados, sino que tiene una relación directa con el intercambio de saberes y sobre todo de marcos normativos para el cumplimiento de derechos humanos, ¿no? Un poco el tema de esta presentación. Este es otro proyecto hecho también con la UNESCO. Hay un proyecto que se llama El Camino del Inca. Yo participé desde el tramo argentino. Muy interesante también porque empieza a ser los proyectos que nos dan una mirada latinoamericana, igual que el Tren Maya que voy a hablar al final, de cómo los países de América del Sur pueden recuperar de su patrimonio histórico, de los pueblos originarios,
buenas experiencias y cómo los incas, concretamente a través de su red vial, integraba su imperio y cómo esa red vial llevaba realmente desarrollo. Y este proyecto trata de revitalizarlo con un objetivo cortoplacista que es el turístico, pero un objetivo no menor y de muy largo plazo, que es recuperar las culturas originarias y recuperar la trama del Camino del Inca como un medio de inclusión, sobre todo en las regiones más postergadas. Creo que no es casual que en nuestra América Latina las zonas más pobres sean precisamente donde viven los pueblos originarios, porque hasta hoy siguen castigados en todo lo que ha sido el proceso de colonización, ¿no? Y bueno, este principio de este proyecto, por lo menos lo que yo no soy arqueólogo ni me dedico tampoco a los temas de patrimonio como tal, pero sí estaba muy acompañado los procesos de planeación de los municipios que son impactados por el proyecto Camino del Inca. Entonces se hizo todo un trabajo de replanificación, incluyendo el Camino del Inca como un eje de desarrollo. Muy interesante, ¿sí? Y ahora sí llegamos a la brújula, ¿sí? Entonces acá contar brevemente, la brújula fue un proyecto de investigación que tenía como objetivo central tratar de generar un instrumento expeditivo, rápido, sintético, que evitase todas esas males que suele tener la planificación de diagnósticos muy largos, que cuando termina el diagnóstico ya es un poco obsoleto. Entonces fue diseñado con el objeto explícito, démosle para adelante, así muestro el gráfico, de que pudiese en un gráfico, pues está dirigido inclusive a población que a lo mejor sin saber leer o escribir pueda participar de la medición de derechos. Trabaja con 5 ejes, que son suelo y vivienda, infraestructura, como los grandes paquetes, equipamiento, accesibilidad, sustentabilidad, y es un sistema de preguntas y respuestas con una comunidad que más o menos en 2 horas uno puede generar este gráfico, que les pregunta niveles de cumplimiento de derechos, pero también les pregunta cómo están organizados para acceder y administrar esos derechos, qué obras públicas tienen o necesitan, y qué marcos normativos. Entonces, un poco a lo que apunta este método es tener una línea de diagnóstico, donde podemos reconocer rápidamente un barrio o un sector urbano dentro de un barrio, qué nivel de derecho está accediendo, en este caso a la mitad, cuánto está organizado, qué obras les está faltando y cuáles concretamente, y qué marco regulatorio, entendiendo que el marco regulatorio es el que en definitiva termina definiendo en el largo plazo cómo funcionan los mercados inmobiliarios, ¿no? Entonces, esto se aplicó primeramente en Buenos Aires, en 4 barrios, algunos que habíamos trabajado, con lo cual teníamos muchos contactos, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en San Martín, en Moreno, y fíjense cómo ese gráfico nos empieza a dar características de barrios que están equilibrados, pero a lo mejor son pobres, barrios que tienen mucha obra pública, pero tienen poca organización social, o barrios al revés, que tienen mucha organización social, pero poca obra pública, ¿no? Entonces este perfil de barrio nos ayuda muchísimo en ese diagnóstico de planificación para ver qué hay que hacer, pero sobre todo para tener un consenso con los vecinos. Y esto, la brújula partió de una crítica fuerte, que realmente cuando se habla de participación, lo que hay es una presentación a los vecinos de qué se quiere hacer, pero no hay realmente un intento de trabajar con la gente, ¿no? Bueno, a partir de muchos desarrollos hicimos un acuerdo con la cooperación con el Ministerio de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, estos son los piletones, y también decir cómo los procesos de integración sociourbana muchas veces están muy sesgados, supuestamente son muy participativos, pero realmente son negada la participación de la población, ¿no? Y esto genera problemas técnicos muy serios, que es lo que la brújula trata de aportar, ¿no? En este barrio se trabajó en un programa que intentase, como pueden ver acá, la idea era relocalizar la población a las viviendas permanentes, pero las viviendas permanentes eran peor que las viviendas en las cuales estaba viviendo la gente originalmente. O sea, a veces mejor no hacer nada y dejar como está antes que introducir cosas que son peores. Este es otro barrio, este es uno de los barrios que creo que es un ejemplo de autoorganización, es un barrio que se llama Los Pinos, en Escobar, donde los vecinos, si ven, levantaron e hicieron hasta las infraestructuras, pero es un barrio que está en el medio de barrios cerrados. Entonces este es un caso emblemático, casi, en el cual el trabajo con los vecinos, con la ONG Techo y con el municipio de Escobar
logró que se llevase adelante un proceso de regularización en un barrio donde prácticamente estaba condenado a la expulsión, ¿no es cierto?, a que estos vecinos nunca tuviesen un título de propiedad, y hoy está en proceso de regularización. Bueno, la brújula utilizada no solo en este tema de tenencia, sino además había una zona inundable que se relocalizó, a partir del modelo de la vivienda de emergencia de techo se llevó muchas obras y después se complementó con vivienda permanente, o sea, un barrio muy virtuoso que se llevó adelante y que el municipio asumió y que está extendiendo a otros barrios actualmente, ¿no? Bueno, el caso de Luján, se lo dejo a Gabriel. Contalo vos, Gabriel, los hallazgos de la brújula ahí en Luján. Bueno, el caso de Luján es uno de los barrios que mostraba recién que dio origen a la brújula. El barrio Padre Varela es un barrio justamente de Luján que dio origen a un vínculo de parte de nuestro equipo de investigación con el municipio, que permitió que nos convocaran para hacer una revisión participativa del Código de Ordenamiento Urbano que se estaba aprobando en ese momento en medio de una serie de conflictos. Había, idas y vueltas, concejales que lo aprobaron, el intendente que lo veta y demás. Entonces, nos convocaron para hacer un trabajo de revisión participativa. Y estuvimos trabajando cerca de 6 meses en el tema, convocando a todos los actores sociales de Luján, desde los sectores productivos, las empresas proveedoras de servicios, las distintas instituciones, por supuesto las autoridades, concejales y demás, en base a una serie de encuestas medianamente personalizadas, así depende de a quién estaban orientadas, como para llegar a un diagnóstico de cuáles habían sido los motivos del rechazo, porque el veto del intendente se basó en un rechazo bastante manifiesto de parte de muchos sectores de la sociedad de Luján, con lo cual empezamos a indagar cuáles eran los motivos del rechazo y a formular una serie de propuestas para la elaboración final del código. El código venía de un proceso ya de casi en ese momento de más de 15 años de desarrollo sin ninguna conclusión. Cuando finalmente se aprueba, el intendente lo veta y a partir de nuestro trabajo finalmente el código se terminó aprobando hace 2 años atrás con la mayoría de nuestros aportes incorporados, con lo cual creo que también ha sido un trabajo donde la base o lo más importante fue la participación popular. Y tengo entendido que han adoptado o estás presidiendo una comisión o algo por el estilo en Luján ahora. Sí. Además de estar en la provincia de Buenos Aires. Sí, justamente una de las sugerencias que surgieron de este trabajo fue crear un órgano participativo de actualización permanente del Código de Ordenamiento Urbano. Ese órgano finalmente se creó este año en el marco del Consejo Deliberante. Claro, es un Consejo Urbano Ambiental que funciona como una comisión asesora externa del Consejo Deliberante y me pidieron que lo presida. Así que pero además estás con Rolo Macera en la provincia, que le aprovecho y le mando un saludo. Tal cual, sí, ahí estoy en la Dirección Provincial de Arquitectura, a cargo de la Dirección. Gran trabajo están haciendo, gran trabajo. Volvemos con nuestro amigo Murillo, dejamos Luján y la catedral y al amigo Artese, y le mandamos un saludo a Raúl Iglieri. Bueno, cómo no, sí, seguramente nos está escuchando. Cariño grande, Raúl Iglieri. A ver, sigamos, Fernando, es todo tuyo el programa, yo estoy atendiéndote. Sí, nomás mencionar que en el caso de Luján actualmente estamos trabajando en el proyecto de integración de 8 barrios de Luján, ¿no? Y un poco el dibujo que enseñaba antes
En ese momento el código planteaba duplicar la superficie de Luján, que era algo imposible, ¿no? Ningún proyecto, ninguna tendencia de desarrollo urbano duplicaría la superficie actual, con lo cual demostraba un poco la discusión respecto de lo especulativo que era en términos inmobiliarios, ¿no? Bueno, el mismo ejercicio se hizo también en Salta, y acá tiene una imagen de 4 barrios en Salta. Se hizo, nosotros lo llamamos el Participlan, que es cuando ya se consolidó la brújula en varios barrios, hacer una instancia de participación. En este caso también lo hicimos, tenemos una cierta debilidad por los cabildos, lo hicimos en el Cabildo de Salta, ¿sí? Fue una actividad muy, muy buena, que vinieron todos los vecinos. Fernando, a mí me contó un pajarito que además el tema de la brújula te lo han copiado en otros lados, ¿eh? No, nosotros fomentamos que lo usen. No, esa es la información. Bueno, el copiado fue una expresión torpe mía, pero bueno, sé que ha tomado como modelo referencial otros profesionales para utilizarlo en urbanizaciones, eso, hasta con algunas improntas locales. Aprovecho para decir algo que es, nosotros solemos dar capacitaciones a gente que usa el modelo de la brújula como ámbito para también discutir qué problemas han tenido, cómo se puede tratar esos problemas, así que toda persona que sea usuario sepa que puede cada tanto, o en la medida que le interese difundir sus proyectos. También tenemos un sitio que es como un observatorio. Nosotros venimos mirando no solo en Argentina, sino en América Latina, y la otra vez me olvidé contar también en Israel, Palestina, se aplicó la brújula, ¿no? No porque la haya hecho yo, sino que la hizo también un colega, un pasante que estuvo acá en la Argentina. Liel Magen, sí, se llega a estar escuchando. Bueno, nada, la cuestión es que los que le interesen, nosotros publicamos en ese observatorio, así que me da mucho gusto escuchar que haya colegas utilizándola, porque siempre fue el espíritu, ¿no? Que sea un software libre y que se pueda aprovechar. Este es el barrio de Juan Manuel de Rosas, en Salta, donde también se hicieron, en este caso lo hicimos con techo. Y para mí lo interesante de la brújula es que permite también este tipo de organización. Muchas veces estos barrios hay tantas carencias que terminan como desalentando cualquier tipo de intervenciones, como cuando uno entra a una sala muy desordenada y mejor no hago nada. Acá la idea fue dividir como qué cosas podían hacer los vecinos, que es la primera columna. Fue un ejercicio bastante bueno, porque ellos se dieron cuenta que el comedor lo podían hacer, los espacios verdes, la escuela de fútbol, el tratamiento de residuos inclusive, qué cosas no pueden hacer y necesitan sí o sí al Estado. Entonces estaba el tema de la titularidad de la tierra, había un trámite iniciado que estaba parado y al invitarlo al intendente al Participlan como que se destrabó. ¿Y qué cosas tienen que hacer las empresas privadas o públicas de prestación de servicios, la extensión de red de colectivo? Y creo que Salta fue un caso muy virtuoso porque dio un diálogo positivo en el cual muchos de estos barrios fueron intervenidos bastante rápidamente, ¿no? La iluminación de las calles, o sea que ese Participlan sirve para ordenar. Esta es una asistencia técnica que hicimos en la universidad. Nosotros tenemos una unidad de transferencia que damos asistencia técnica a municipios. Esto es Yala. Yala es un municipio que está en realidad es una comisión municipal que está a la salida de San Salvador, de Jujuy, donde hubo una autopista. Siempre fue un lugar de fin de semana, pero a partir de la autopista comenzó a tener una tasa de crecimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, se hizo todo un análisis de amenazas, también con la brújula. Para mí fue interesante porque hasta ahí no había entrado tanto en el tema ambiental, pero Yala, dado que está cerca del Río Grande y es una de las zonas de mayor deslave, aprendimos un montón con los colegas jujeños. De hecho, lo auspició el Colegio de Arquitectos de Jujuy. A través del colegio hicimos mucha actividad y de ahí saltamos a varios municipios, ¿no? Bueno, el tema más de planificación, como es toda la estructura de roles, centros, y cómo de vuelta, ¿no? Con creatividad y diseñando, y sobre todo con un modelo, toda esta cuestión de que en realidad la ruralidad es un medio fundamental de desarrollo de las clases populares, ¿no? Muchas veces se ve como la ruralidad, esto es solamente para quien tiene 1000 hectáreas, y no vemos en realidad la cantidad de productos que se pueden generar a través de emprendimientos con superficies más chicas, personas que a lo mejor tienen un lote
o 1 hectárea, que no es tan costoso en estas localidades, y pueden desarrollar emprendimientos importantes. Maimará, otro caso, ustedes saben que Maimará está pegado a Purmamarca. Purmamarca hoy hubo un cambio de código y de ser un pueblo productor pasó a ser lo que se llama una ciudad boutique, como que la normativa afectó muchísimo y terminó expulsando muchos vecinos de Purmamarca. Muchos se fueron a vivir a Maimará porque es como el pueblo vecino, y un poco la Comisión Municipal nos contactó por este tema, que ellos querían defender su identidad y temían que la declaración de Quebrado Humahuaca como patrimonio de la humanidad lo llevara al mismo proceso de Purmamarca. Entonces acá se hizo un trabajo bastante intenso también con la brújula para rever la normativa, que no ocurriese este fenómeno de expulsión de población. Se hicieron algunos proyectos, como también la utilización de bloques de adobe para intervenir. Desgraciadamente están apareciendo en Maimará muchos asentamientos informales. Es un caso Sumaypacha, y se estudió un poco cómo se podía intervenir con procesos que fueran virtuosos de autoconstrucción, pero sobre todo el tema de la tenencia. Hoy por hoy Sumaypacha es una sola tenencia y pues todo el mundo paga alquiler, como si fuera un gran hotel, pero en condiciones de informalidad. Y ahí tenemos un vecino hablando, él trajo una propuesta porque el riego para esa zona es muy importante, ¿no? Entonces, como para ampliar el riego con bombas solares, no quiero entrar en detalles, pero es un proyecto muy, muy interesante. Yo decía, nueva forma de enseñanza y aprendizajes, en todos Participlan. Este es el Cabildo de Salta, y fíjense, está la gente muy contenta después de haber terminado esa actividad. Hasta hoy seguimos muy en contacto y sé que se van adelante todas estas obras, y la verdad que Techo ha sido un gran compañero para nosotros. Esta escena de la gente discutiendo, y algunos de nuestros colegas, ahí está Bárbara, que está exhibiendo un poco cuáles son las conclusiones que llegaron los vecinos, ¿no? Ahí lo tienen a Gabriel filmando. Esto fue en uno de los foros urbanos de ONU Habitat. Fue en Colombia, si no me equivoco. Y después repetimos en Habitat 3. La brújula es una metodología que también la agencia ONU Habitat la ha adoptado. Yo tengo una charla donde cuento la brújula para usuarios de ONU Habitat, y en distintos proyectos se están usando, y también me produce mucho gusto saber que en definitiva... ¿En qué parte de Colombia es esto? Una pequeña anécdota. En Colombia nos decían que estaba bien la brújula, pero nos pedían que en vez de hablar de derechos habláramos de progreso, ¿no? Cuestión ideológica profunda. Nosotros decíamos, no es un tema de progreso, es un tema de derechos, ¿no? Fernando, ¿en qué ciudad de Colombia es esto? Eso es Medellín. Eso es la famosa. Fue un foro que para ONU Habitat es famoso por muchas razones, pero una es que Medellín es considerado como el modelo de inclusión sociurbana y de derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, no está por ejemplo, Jorge Pérez Jaramillo está ahí. Mucho de este encuentro, y habían escuchado de la brújula en este encuentro. Entonces, en Arabia una vez yo tuve que dar una charla sobre la brújula en Riad, ¿no? Entonces, digo que es famosa en el sentido de que para los árabes esto de los derechos en un reino era medio extraño, y me preguntaban por qué hablábamos tanto de los derechos nosotros, ¿no? Y que quién garantiza los derechos, lo cual es una pregunta legítima, ¿no? Y creo que en todas estas experiencias que estoy contando, creo que la búsqueda central es no tanto en qué declamamos, sino cómo lo materializamos. Y ahí vuelvo a enfatizar la importancia de los arquitectos en materializar cosas, no solo en plantear grandes ideas. Y tomo lo que charlábamos contigo, Ramón, que hablabas, tú decías la necesidad de volver a los maestros. O sea, ¿qué hicieron los grandes maestros después de la Segunda Guerra? Pues pusieron en práctica un montón de paradigmas que en su momento a lo mejor eran como muy locos, pero que eran factibles. Y yo creo que, de hecho, esta vocación de materializar cosas en distintas escalas tiene que ver con eso, en demostrar la viabilidad de estas cosas, y que cuando existe voluntad son factibles de llevarse a la práctica, ¿no? Permiso, perdón, pero qué importante siempre la mirada social y el buen diagnóstico, ¿no? Totalmente. Creo que muchas veces la palabra diagnóstico ha sido devaluada, que la gente dice otro diagnóstico más, ya se hicieron un montón. En realidad yo creo que hay ausencia de diagnóstico, ¿no? Como que se siguen repitiendo soluciones
que no terminan no resolviendo los problemas, ¿no? Y creo que en el caso del hábitat se da esa regla. Podría aportarte, hay un como sí de los diagnósticos y no un diagnóstico en sí mismo, porque para hacer el diagnóstico en sí mismo hay que meter los pies en el barro. Y mucha gente tiene los zapatitos blancos y habla desde ahí. Totalmente de acuerdo. Creo que una lección de la brújula es que no hay diagnósticos posibles sin que la gente hable, ¿no? Y yo creo que quien genuinamente se acerca a un proceso de diagnóstico no puede no hablar, ¿no? Porque tiene que cuando uno habla con la gente es cuando realmente resuelve y además se hace muy rápido. Se toma un dinamismo donde, como decía antes, nosotros en el proyecto de investigación buscamos explícitamente que un diagnóstico no llevase más de 2 horas. A mí a veces los colegas de la ONU me dicen, no, me estás cargando. Digo, realmente, en 2 horas con una planillita Excel, yo ya tengo un gráfico y tengo la dirección a dónde tengo que ir. Por supuesto, después todo un trabajo técnico de cómo se decodifica todo eso. Pero el diagnóstico per se te lo da la gente, te dice qué le pasa, porque en definitiva el trabajo es para ellos, ¿no? Entonces, volviendo a los maestros, creo que ellos leyeron en su época esa Europa arrasada. ¿Qué necesitaba la gente? O sea, no plantearon cosas así. Yo admiro que fueran escultores, pintores, y creo que esa cosa que es casi espiritual es la que da ese entusiasmo en seguir esa línea. Pero más allá de eso, yo admiro la practicidad, ¿no? De entender el medio productivo, qué materiales hay, cómo se pueden hacer, y pues darle para adelante y materializarlo, hacerlo, ¿no? Absolutamente. Vale la pena aclarar que a todo esto, con Fernando tuvimos una charla de casi 2 horas por teléfono, que terminamos en la conclusión, bueno, ya acabamos de hacer el programa, porque nos pasamos charlando en un feedback. A mí, que no me gusta hablar, los que saben que yo no me gusta conversar para nada, pero me deleitaba escucharlo, y justamente muchas de las cosas que él trae forma parte de ese diálogo que fue telefónico. ¿Quieres decir algo, Gabriel? No, estoy, digamos... Bueno, Fernando en cierto sentido es mi maestro en este sentido, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Creo que en general en la planificación de las ciudades, en la planificación del hábitat, la participación de la gente es algo fundamental. Porque aparte, donde no hay participación, el que planifica es el mercado, y entonces estamos en el horno. Si el hábitat lo planifica el mercado, estamos en el horno. Pero bueno, volvemos a las unidades funcionales de 20 metros cuadrados, y una pandemia de 10 meses con la gente encerrada en un ambiente así, que si pones 2 personas ya te da hacinamiento. Pero bueno, por otro lado, yo podría aportarte un temita, no te quise tocar por el tema del COVID, pero bueno, mi hisopado me dio negativo, o sea que estoy recontento. Bien. Aporto algo para los dos que son planificadores, porque tuve una gran discusión con mi amigo Gustavo Barcia, que lo quiero mucho, igual este amigo tuyo también. Sí. A ver, yo creo que hoy los arquitectos tenemos una responsabilidad, no solo de tratar el tema de la ciudad, tenemos que tratar de nuevo, barajar y dar de vuelta sobre los programas de necesidad de la arquitectura. O sea, ¿cómo vamos a resolver una escuela post-COVID en una primaria? Podés manejarte con una clase virtual y otra presencial, dividir la maestra en 2, pues una maestra. ¿Cómo haces con 20 profesores? Hay que cambiar, o sea, hay que ver cuáles son los programas de necesidades, y hay que interactuar con otros profesionales para la resolución del producto arquitectónico. Si no, vamos a hacer una ciudad bárbara, pero de la línea municipal para acá vamos a tener una arquitectura que no responde a las necesidades. Los pibes te molestan en la casa. Bien, ¿te dieron cuenta? Estamos haciendo casas chicas. Ahora resulta que las empresas se dieron cuenta que le es más barato tener el empleado en el home office que alquilar a $30 el metro cuadrado la oficina de la Panamericana. Bueno, vamos a tener que armar el ambiente de trabajo, vamos a tener que barajar. Estoy hablando no solo de la vivienda, de la educación. Creo que el tema de Tecnópolis con los hospitales de emergencia para dar la expansión sobre el tema de la crisis COVID, si se podía llegar a saturar el sistema, es importante, pero también tiene el tema de gestión.
las oficinas públicas tienen que ser replanteadas. O sea, no solo es la ciudad la que tiene que ser replanteada. Como diríamos, en Luis María Saavedra, no sé si sabés, Fernando, que yo te dije que soy hincha de Platense. Sí, esto está dedicado a mi amigo Tazzoli, que es de Argentinos Juniors, pero no importa. Luis María Saavedra, yo estudiaba allí. Y estudiaba en una escuela que era de la época de Sarmiento y otra escuela que era de la época de Perón. Y eran una el movimiento moderno y otra la escuela de Pinotea con la banderola arriba de la puerta cancel. Y eso fue el movimiento moderno por la tuberculosis que teóricamente se esparcía por el aire. Hoy el COVID se esparce por el aire. Y evidentemente habría que aportar cómo cambia la arquitectura. Esta es mi mirada sobre el tema. Pues si no matamos en la ciudad de los 15 minutos, vamos a seguir hablando. Ahora ya no hablamos ni de bicisendas ni de ciclovías. Ahora estamos hablando de biosendas. Está todo bárbaro. ¿Y la casa? Que es un poco. El artículo 75 de la memoria, te digo, es el que la Constitución Nacional habla de la propiedad colectiva de la tierra para los pueblos originarios. Ahora me acordé, ¿viste? Como ya soy grande me olvido, tengo que ir a buscar ahí en la memoria RAM. Bueno, Fernando, siga, que me falta Bolivia, me falta Colombia, me falta Panamá, me falta México. Dele para adelante, mi amigo. Seguimos. Sí, dele, que me estoy encantando. Esta es una escena en Bolivia. En Bolivia, bueno, yo profesionalmente tuve varias intervenciones. Esta es una sesión de la brújula con la comunidad. Ahí lo hicimos con la arquitecta Landaeta, con la doctora Torrico en Cochabamba, ¿no? Para mí era bien interesante, porque yo cuando empecé a explicar la brújula, me aclararon que la mitad no hablaba español, con lo cual tenía un traductor directo al quechua, ¿no? Entonces son esas experiencias muy ricas y también para mí fue muy interesante cuando se aplicó el método acá, que la gente entendía perfectamente de qué estábamos hablando. Creo que ese gráfico, y que también yo creo que, hablando de investigación, me siento muy orgulloso que siempre nos dicen, esta investigación se nota que tiene la mano de arquitectos por la capacidad de sintetizar un diagnóstico en un gráfico, ¿no? Que muchas veces los diagnósticos son libros de 200 páginas, en cambio acá, al poderlo representar gráficamente, se entendía perfectamente para cualquier comunidad, ¿no? Perdón. Bueno, estas son algunas, a raíz de ese proyecto ahí, nosotros tuvimos un proyecto de intercambio en un programa de ampliación de vivienda. Ustedes saben que, sobre todo en estos barrios populares, el problema central es el hacinamiento y el agua, son los dos temas, ¿no? Entonces, en este caso se hizo como una ampliación, se introdujo el hormigón armado. Eran viviendas bastante precarias que se empezaron a ser reemplazadas por este tipo de construcción. Bueno, de vuelta este tema recurrente, ¿no? Volvió la prensa manual para generación de bloques estabilizados de suelo cemento, también otra solución tecnológica. Es muy buena para niveles sociales muy bajos. Afortunadamente, en este caso, el barrio subió socialmente, con lo cual se abandonó. Y bueno, estas prensas terminan usadas por otros. Otro gran desafío era la planificación en el Alto. Ustedes conocen el Alto, es una zona próxima a La Paz, es un municipio, y tuvimos un convenio, una cooperación con el Alto para desarrollar instancias participativas para el rediseño de determinados barrios, ¿no? Otro también muy grato. Bueno, el tema del agua y la construcción de estos núcleos húmedos, que eran como baños apartados que tenían algún nivel de eficiencia para reciclar el agua y minimizar. Ustedes saben que el agua es muy costosa, ¿no? En Bolivia. Y llega por aguateros, sobre todo en las zonas así que están más apartadas de la ciudad. De vuelta, ¿no? Este es un programa de mejoramiento, es viejo, ¿no? En Siloé, en Cali, en el cual la Unión Europea había contratado un grupo de gente como para desarrollar ideas nuevas, y un poco acá todavía la brújula estaba recién en efervescencia, pero la idea acá era regenerar a partir de plantas, o sea, a partir de forestación y el uso de determinados materiales, que yo aposté por la caña en ese prototipo que les voy a mostrar ahora. Como es una zona en pendiente, tratar de trabajar con el terreno natural para generar este tipo de soluciones habitacionales. Entonces se hacían como unas pequeñas losas
de madera y de caña que servían de terrazas de la otra vivienda. Entonces ahí tienen el gráfico y bueno, la resolución de situaciones de depósitos en las partes bajas, inclusive se hacían pasarelas dentro del barrio y bueno, se mejoró este barrio que se llama Siloé en Cali, aplicando este tipo de tecnologías. En su momento queríamos usar un tipo de caña que creciendo poderla curvar y generar bóvedas, pero no se llegó a materializar, sigo teniendo la idea, ¿no? Ahora es otra zona de Colombia que se llama Soacha, que está en las afueras de Bogotá. Acá en realidad fue un grupo que tomó la brújula y lo comenzó a hacer, luego los muchachos se vinieron acá y yo me fui para allá en un momento. Soacha es el municipio en Colombia de mayor recepción de población desplazada, ¿no? Es donde van todos los que escaparon de la guerra civil en el campo y migraron a la ciudad, viven en este municipio. Ahora, acá tenemos los vecinos mostrando la brújula y explicándoles qué es lo que ellos autodiagnostican de sí mismos a funcionarios municipales y diciéndoles, en ese momento los vecinos estaban muy temerosos que la respuesta del Estado Nacional eran unos planes de vivienda, como les voy a mostrar ahora. La respuesta es un programa que se llama Mi Casa, que plantea unidades más o menos de hasta estos 6, 7 pisos. El gran problema es que usan un sistema de sorteo y en muchos casos había unidades asignadas a vecinos que eran enemigos de los lugares donde provenían, ¿no? Yo podía tener el muro de por medio a la persona que había matado a mi familia. Entonces, casos como esos, cuando se hacían estas sesiones de la brújula, se contaban. Y a raíz de la brújula fue que pudimos hablar con el gobierno municipal y con el gobierno nacional pidiéndole que discontinúen la operación de vivienda en Soacha. Para mí, yo cuando fui pensé que no iba a tener tanta atracción el método, pero realmente fue muy grato que después de mucha pelea de los vecinos se logró mantener la tipología tradicional, que es la vivienda de planta baja o planta baja y 2 pisos. También un programa de recuperación de espacios públicos. Lo que tienen enfrente fue un diseño participativo que hicimos con los vecinos y con los muchachos estos, Sebastián y Juan Camilo. También con mucho diseño comunitario, se usaron gomas recicladas, hubo mucha creatividad, se habían donado la pintura y realmente casi sin presupuesto se llevó a cabo una política de creación de espacios públicos y lo más importante, que era la no transformación del medio natural, ¿no? Llegamos al terremoto El Salvador. Este es otro caso, es El Salvador. Yo acá fui también como casco blanco y fui con José Negri, que es un arquitecto de La Plata, con quien había estado en Palestina, ¿no? Fue muy grato porque compartimos 2 misiones humanitarias, de vuelta al tema de los refugiados. En este caso debo decir que a diferencia de los refugiados del África o del Medio Oriente, que son desplazados por cuestiones de guerras, en este caso genera otro tipo de refugiado. El refugiado en América Latina, cuando es por causas como terremotos o inundaciones, tiende a quedarse cerca de su casa, no se quiere ir lejos, a diferencia de los otros que quieren irse lo más lejos posible porque temen por su vida. En este caso, en América Latina, los refugiados tienden a quedarse, lo cual mantiene sentido de comunidad, no como los otros campos que son una licuadora de gente venida de todos lados, ¿no? Acá nosotros trabajamos con UNICEF y teníamos como 3 dimensiones de trabajo. Una era hacer el diagnóstico del daño por escuela y era en todo el país. Fue un trabajo muy, muy grande de ir a escuela por escuela y hacer una evaluación de daño, porque era muy determinante si la escuela tenía que ser demolida o los chicos podían seguir utilizándola. Para mí fue muy fuerte ver que la mayoría, casi era el 70% de las escuelas, estaban en predios que no eran del Estado. Entonces, por ejemplo, para poder hacer cualquier mejora, como eran fondos de las Naciones Unidas, teníamos que contactar a los propietarios y muy pocos de los propietarios de los terrenos estaban en El Salvador, la gran mayoría estaban en Estados Unidos. Ustedes saben que El Salvador es un país que tiene una fuerte migración a los Estados Unidos. Entonces, bueno, se trabajó también de vuelta, volviendo al tema de la tierra, en una normativa de expropiación que desgraciadamente no se pudo hacer, pero que era para mí fundamental, ¿no? Acá tiene una de las escuelas dañada, y como para dar criterios que en muchos de estos casos se buscaba trabajar el daño para minimizar la cantidad de escuelas que había que reconstruir.
Este era un nivel de trabajo. El otro nivel es este. UNICEF nos pidió, ellos tenían un concepto didáctico que se llama escuela amiga de los niños, escuela amigables con los niños, que básicamente era evitar la situación de esas escuelas que construyen, que son como lineales y que son muy oscuras, ¿no? Y que muchas veces en El Salvador por el calor las hacen muy oscuras con pocas ventanas, pero que acá había una serie de psicólogos que planteaban el trauma del terremoto y la necesidad de que los niños tuviesen escuelas que fueran como un lugar más de juego, ¿no? Entonces se propuso un prototipo que después se construyó que fuera antisísmico. Era un prototipo hecho en toda una estructura de hierro para que pudiera adaptarse a los cambios, que no tuviera prácticamente, excepto tuviera todo una panelería que en el caso de terremoto se rompa, pero no aplaste, porque la estadística demuestra que la gran mayoría resultaban ser aplastados por los muros, ¿no? Sobre todo los más peligrosos son los muros lindantes, ¿no? No los muros que están en una estructura. Bueno, estos eran criterios, también se desarrolló un decálogo de criterios para la reconstrucción que después se retomó en varios países, ¿no? Que es el famoso término de Building Back Better, o sea, volver a reconstruir, pero reconstruir mejor de lo que había, reconociendo las patologías que tenían. Bueno, este es el caso, este es el volcán Masaya en Nicaragua, uno de los volcanes más simbólicos, y también entender que todos los pueblos de nuestra América Central sufren estos fenómenos naturales de ciclones, volcanes, que para mí son muy, muy interesantes. En la foto anterior estaba uno de los lugares maya, y cómo los pueblos originarios se adaptaron a todo esto y aún así viven en esa zona. Las famosas pirámides mayas son la respuesta más natural, simbólica a los terremotos, ¿no? Los mayas creían que los terremotos eran manifestaciones divinas y por lo tanto esos santuarios realmente estaban respondiendo a esto. En Nicaragua fue un programa que yo participé con las Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la idea era formular una nueva política de vivienda. Nicaragua es uno de los países que tiene mayor déficit habitacional, entonces se trajo funcionarios de todo el país para desarrollar un centro de asistencia a la construcción de edificios comunitarios, ¿no? Casi esto fue mi inspiración también con todo lo que hicimos con la ONG acá en la Argentina, pero es un edificio tropicalizado, o sea, muy adaptado a técnicas de adaptación climática o bioclimática, como ventilación, etcétera, etcétera, pero que sirviese, era lo único que pagaba el Estado, y subsidiaba materiales. O sea, la política habitacional estuvo muy dirigida a que estos centros emplazados en barrios populares sirviesen de apoyo para gente que estaba autoconstruyendo su vivienda, era un estímulo, y el subsidio a los materiales. Creo que yo lo tomo como una buena política. Acá está el diseño, lo hicimos con ellos también, pero sí, no quiero ir en detalle, pero hay muchos detalles muy interesantes que es un edificio muy sencillo, en madera y hierro nada más, ¿no? Pero trata de capitalizar mucho lo que el mercado de Nicaragua tiene. Y de hecho, si ven esta foto que es del área céntrica, fue muy relacionado política de vivienda a polígonos específicos de reurbanización. Entonces, fíjense que son edificios antiguos, usan una técnica muy sencilla. Entonces, muchos vecinos que viven en cascos históricos, a través de estos centros de incubación lograban mejorar viviendas que estaban prácticamente derruidas y de esta manera paliar el déficit habitacional. Este es el plan estratégico de la ciudad de Panamá. Siempre decimos que no puede haber un código urbanístico si no tiene un plan estratégico atrás. Generalmente la premura hace que los municipios se lancen en código rápidamente sin un plan estratégico. Y bueno, en este caso ustedes saben que el país, Panamá, tiene su centro financiero en la ciudad de Panamá, pero tiene otras ciudades muy pujantes como esta, que es la ciudad de David, que es en la provincia de Chiriquí, casi en la frontera con Colombia, lo que es el Istmo de Panamá. Y es una zona muy productiva, pero desgraciadamente por falta de plan estratégico ha tenido un desarrollo bastante desordenado. De vuelta, el código urbano comienza a normar y tratar de ordenar, densificar, preservar el casco histórico, pero sobre todo desarrollar nuevos productos inmobiliarios en las zonas periurbanas, ¿no? Este es otro proyecto de investigación que cuenta un poco, esto fue hecho con la Organización Internacional para las Migraciones y es un capítulo sobre América Latina que explica
el fenómeno de las migraciones en América Latina muy relacionado con el riesgo. Entonces este es un mapa que cuenta, según tamaño de ciudades, cuáles son los riesgos ambientales más importantes, bajo, medio, alto, muy alto, y cómo hay una correspondencia entre, por ejemplo, la pérdida de agua o la falta de agua en Bolivia y la migración a la Argentina, o la falta de agua y la aridez en México y la migración a los Estados Unidos, cosas que a veces son fenómenos que no están muy visibilizados, pero son fundamentales, ¿no? Este es el caso de la brújula, que hicimos un trabajo el año pasado cuando surgió la pandemia, con unos webinars y una serie de elementos que Naciones Unidas tomó y desarrolló Nosotros desarrollamos 10 estrategias con el Banco Interamericano y Naciones Unidas lo tomó y lo incorporó en un manual que lo usa en México para pasar a lo que es alerta temprano y a la recuperación de municipios que, como decías vos recién, Ramón, frente a la pandemia necesitan volver a discutir todo, desde la vivienda, a los servicios públicos, al uso del espacio público, ¿no? Bueno, y termino esto lo que estoy haciendo actualmente, que es planeamiento y diseño urbano en el sudeste mexicano. Ustedes saben que el sudeste, los 5 estados del sur de México, son los más subdesarrollados del país, son donde tienen el mayor rezago social. Entonces Naciones Unidas, la Agencia UNO Hábitat, ha hecho un acuerdo con el gobierno nacional sobre 7 temas. Uno es narrativa. El gobierno nacional está llevando adelante un proyecto que se llama el Tren Maya, es un proyecto de 1.500 kilómetros que vincula los 5 estados. La estrategia es, dado que es una de las zonas más subdesarrolladas y dado que están desarticulados y hay producción de distintos tipos y fenómenos muy abusivos, ¿no?, de la población originaria, como deforestación ilegal, desaparición de la biodiversidad, se cazan animales, bueno, todo lo que sucede en zonas donde el Estado no tiene un control mayor. La construcción del tren apuesta a integrar, pero también a empezar a ordenar. Entonces el gobierno federal tiene el plan de, como el tren atraviesa 40 municipios, desarrollar paralelamente 40 planes municipales de desarrollo. Y como en muchos de ellos, dentro de los 40, 18 son estaciones del tren, los planes parciales de desarrollo en el entorno de la estación. Entonces, ONU Hábitat tiene como mandato, primero, acompañar en esos planes. Segundo, hay lugares donde hay que hacer relocalización, también llevar adelante la relocalización y planes de vivienda para esa población relocalizada. Este mapa muestra, déjalo un momentito, este mapa está mostrando cómo es la situación hoy de conectividad. Podemos ver que el tren logra acceder a la mayor parte del territorio. Obviamente quedan algunos bolsones rojos, como pueden ver ahí en el sur, y sobre todo el estado de Chiapas, que es el del sur, y es donde mayor conflicto tanto en lo social como en lo político tiene. Pero esta mejora en la conectividad genera una estrategia realmente de integración, y al igual que el Camino del Inca que yo mencionaba antes, creo que son de los grandes proyectos latinoamericanos del cual podemos aprender mucho, y creo que es una apuesta muy importante que el gobierno mexicano está llevando adelante y que creo que las Naciones Unidas, acompañándolo, hace muy bien. Adelante. Un punto que hay que mencionar, para si hay mexicanos escuchándolo, es que es un proyecto muy controversial, ¿no? Tiene mucha oposición de grupos que sostienen que hablan de ecocidio, es una forma de destruir el medio ambiente, da para mucha discusión, pero bueno, puntualmente lo que se trabaja es a nivel regional y microrregional. Esto es Tulum, por ejemplo, que es uno de los sitios más bellos, es donde llega Hernán Cortés, de hecho, a México, en el planeamiento municipal de zonas homogéneas y demás, y después mucho a nivel de diseño puntual, ¿no? Y yo realmente me he sentido muy contenido, yo coordino este equipo que son casi 30 profesionales mexicanos de distintas nacionalidades, con saberes distintos y es multidisciplinario. Es como muy interesante ver cómo un proyecto tan ambicioso da lugar a un proyecto, a un equipo profesional tan diverso y tan interesante también. Bueno, una pequeña foto, esto es la ciudad de Mérida, este es Tulum, como decía, Bacalar, es un lugar realmente paradisíaco, y Calakmul, donde está uno de los monumentos mayas más importantes.
Dale, así ya voy terminando también, porque creo que nos extendimos. Esto es en la ciudad de Mérida, la utilización de instrumentos innovadores. En muchos de estos proyectos estamos queriendo integrar todo el know-how que tiene un hábitat en mecanismos de recuperación de plusvalía, como no solo tener grandes proyectos que aumenten densidades, sino que además esto implique todo un proceso de desarrollo armónico. Estos son una de las estaciones en Campeche, donde podemos ver que la vía divide hoy un Campeche que es preservado en términos históricos y culturales, y otro Campeche que es más popular y que tiene muchos problemas, cómo se lo puede integrar, y esta es una propuesta para un parque lineal integrarlo. Se está estudiando y posiblemente se haga. Adelante. Y sobre todo la recuperación de esa arquitectura maya. Todos los que admiramos al arquitecto Frank Lloyd Wright sabemos que él pasó gran parte de su vida estudiando la arquitectura maya, y mucho en su estilo, ¿no?, de los grandes volúmenes flotantes y demás, fueron tomados del pueblo maya. Acá hay una apuesta también en que esto permee, como podemos ver, estos estudios de la Casa Maya, la estamos volcando en todos esos proyectos de vivienda que no se los muestro porque todavía los están ahorita mismo, como dirían los mexicanos, en proceso de desarrollo. Paro ahí y les agradezco el espacio. No, por favor, al contrario, el agradecido soy yo, pero bueno, yo voy a darle, vamos con la dama primero, porque va a ser por allí. A ver, primero lo que quieras vos exponerle, y segundo las preguntas que te han hecho. Después primero, bueno, el agradecimiento, esto de los buenos modelos son los fáciles de copiar. Felicitaciones con lo que han hecho ustedes. Y un montón de mensajes que fueron llegando, pero que llegaron medio tarde, así que les leo de Andrea Galán, que ella es nuestra fan, que manda un beso grande y pregunta cómo fue el comienzo de la fragmentación que da comienzo a estas viviendas en comunidad. No sé en qué momento de la charla que llegó este mensaje. Se refiere a la transición de la vivienda individual a la comunitaria. La verdad que no sé bien a qué se refiere concretamente, porque hablé varias cosas y no quiero... Ahora si no se escucha, capaz que... Igual, perdón, interpreto que se refiere más no a la vivienda comunitaria, sino a la tenencia del suelo comunitario. Claro, la tenencia de la tierra. Comunitaria, la vivienda comunitaria es otra cosa. Los pueblos originarios tienen por constitución la tenencia comunitaria de la tierra. Exacto. O sea, tienen la propiedad comunitaria. Igual agradece y felicita a Fernando por la claridad, la capacidad de síntesis. También Juan Pablo Roca dice que es muy cierto rever los proyectos post-COVID, que trabaja en salud y están empezando a repensar estos espacios. Nelly Dalanza también manda saludos, entre otros. ¿Y vos tenés algún comentario? No, esto que decía, las felicitaciones y el agradecimiento por este rato compartido. Buenísimo. Yo aprovecho nomás la pregunta, lo que yo interpreto sobre tenencia colectiva. Yo creo que acá hay un punto importante que muchas veces cuando uno habla de tocar el tema de la propiedad privada suele dividir a la sociedad en dos, ¿no? Como no me tocan la propiedad privada porque esto es sagrado y es la base de nuestro modelo de desarrollo, y los que se entusiasman y dicen sí, hay que ir por este modelo. Yo lo que quiero aclarar nomás en muchas de las cosas que se mostraron es, nosotros en ningún momento estamos planteando cosas así revolucionarias, ni que hay que transformar el país porque de otro modo, si no derogamos la propiedad privada y vamos por la tenencia colectiva, no hay solución. Nosotros lo que queremos demostrar más que nada es que para quien quiere vivir con un esquema de propiedad privada nos parece totalmente respetable, y que de hecho es verdad, el capitalismo, y para mí el capitalismo no es mala palabra, ¿no? El tema es cuando el capitalismo solamente sirve para reproducir exclusión. Sí creemos que hay que dar lugar a que quienes creen que la tenencia colectiva es una solución para muchos problemas, incluyendo la vivienda, debe tener lugar, y eso es factible, y es un tema de armonizar intereses, y no es que uno tiene que excluir al otro. No sé si esa era la pregunta de la oyente, pero simplemente quería aclarar que en qué momento nosotros pasamos, no en todos los casos, hay muchos casos, por ejemplo, lo que yo contaba de la brújula en Bolivia, donde mucha gente cuando hablábamos de, bueno, sin ir tan lejos, en Luján también pasa lo mismo. Muchas veces hay como un temor a que es un grupo radicalizado que viene a tratar de imponer un modelo que es ajeno a cómo la gente quiere vivir. Todo lo contrario, o sea, la brújula lo que intenta es cuando una comunidad tiene una convicción, como en muchos casos en Luján o en Bolivia,
de que cada uno quiere tener su lote, está muy bien y no lo encontramos ni criticable ni objetable. Lo que sí decimos, cuando hay grupos como otros que sí están muy de acuerdo y quieren tener tenencia colectiva de suelo, pues que haya los medios técnicos para facilitarlo, para que sea una solución y no sean excluidos. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Fernando, ¿te puedo aportar algo? Adelante. Sería interesante que veas la experiencia de la propiedad cooperativa que tienen los uruguayos y la FUCBAN. Trabajo mucho con ellos, ¿eh? Sí, son tremendos. Y yo me acuerdo haber visto el edificio tipo Fonavi en Uruguay, del banco hipotecario, el pasto seco, las hamacas rotas y del otro lado el pasto como golf y todo recontra cuidadito de la propiedad cooperativa que tiene la FUCBAN. Yo aprendí muchísimo de ellos. Y digamos, es interesante que este fenómeno, que lo tenemos del otro lado del charco, algunos colegas lo miren con un poco más de detenimiento, que no es ni malo ni bueno, coexisten, como vos bien lo indicás. Gabriel Artese, querido. Uy, perdón, lo del COVID, me olvidé. Después me reta Ana Parisi que no tengo la distancia. Yo dos cosas quería comentar. Una, referido a esto último que estaba comentando Fernando del tren, simplemente destacar un proyecto en el siglo XXI de desarrollo de una región a partir de un ferrocarril. Cosa que, digamos, creo que es una idea que parece de fines del siglo XIX, pero que evidentemente sigue teniendo una vigencia que para mí es trascendental y que, bueno, por ahí va a contramano de lo que estuvimos haciendo nosotros en los últimos años, por un lado. Y después, por otro lado, bueno, nada, mencionar que cada vez que veo el historial y el currículum de Fernando me quedo asombrado. Digamos, si bien lo conozco hace muchos años, hay un montón de cosas que no conocía de su obra. Y bueno, nada, Fernando, qué sé yo. Sabes que soy tu fan. Totalmente agradecido por tu acompañamiento. Y bueno, veremos si el año que viene veamos dónde andás y qué otro programa te hacemos. Vos sabés que, perdón, un comentario más. Fernando también es parte de la cátedra en la que yo estoy en la facultad. Sí. Y como saben que soy por ahí el más cercano a él, siempre me preguntan, pero viste, cuando vos te preguntás por alguien que conocés, preguntás, ¿cómo está fulano? Con Fernando te preguntan, ¿dónde está Fernando? ¿Me entendés? No te preguntan cómo está, te preguntan dónde está. ¿En qué lugar del planeta anda? Querido amigo, este es tu espacio, cuando vos quieras, estamos a disposición. Seguiremos haciendo un programa de arquitectos para hablar de arquitectura, que ya algunos me están diciendo que no es un programa de arquitectos, sino es un programa cultural. O sea, pero de evoluciones de varias personas distintas, ¿eh? Pero bueno, realmente te estoy muy agradecido y admiro el compromiso y la constancia y la perseverancia que has tenido detrás de una idea. ¿Está? Yo les agradezco a ustedes el espacio y me da mucho gusto haber estado en estos dos programas. Gracias, Fernando, hasta pronto. Y bueno, a los demás, la semana que viene nos vamos a encontrar con otro tema distinto. Ay, este hombre tiene una dificultad, le cuesta mucho hablar. Es más, a ver, vamos a ser claros, habla más que yo. Pero de todas maneras, Federico debe tener aproximadamente unas 700 o 800 refacciones. Y yo en realidad a veces reflexionaba y digo, pero la refacción o la remodelación de objetos de arquitectura, ¿es un género menor? Pues un género que a mí me ha permitido más de una vez en mi vida profesional llegar a fin de mes. Vamos a ser claros. Pero Fernando me planteó, ya estoy con Federico, o sea, con la F. Federico me planteaba el otro día la necesidad de hablar del ensamble, era... Sí, la imbricación. La imbricación, ya era demasiado difícil para mí la palabra. El ensamble de dos modelos de la arquitectura del siglo XX con la arquitectura del siglo XXI. Y me daba un ejemplo muy claro, la Casa Batlló, que era una arquitectura del siglo XIX, que Antoni Gaudí le puso todo el modernismo catalán ahí, vos ni te acordás que era del siglo XIX, pero es la Casa Batlló. Entonces, a ver, ¿cómo es esto
de que la remodelación también tiene que ver con esto que algún momento planteé, ¿no? Che, ¿cuáles son los programas de necesidades que tenemos hoy? ¿Cómo son las fachadas que queremos hoy? O sea, en este programa estamos tocando temas bioambientales, de inclusión, pero de golpe hay edificios que es un Corte Inglés mirando al oeste. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? Entonces, vamos a escuchar a un señor que tiene nada más ni nada menos ya aproximadamente unas... ¿Qué diferencia hay entre 700 y 800? Ninguna. 100 refacciones, que hace de todo, respeta los estilos o cambia los estilos, sobre todo en temas funcionales y de fachadas. Es muy loco, pero a veces la locura forma parte de esto. Un momento, Jorge, en este que te pasé hay una especie de espiral. ¿Me la podrías poner, sos tan amable? Disculpen porque esto es importante verlo. Esto es un esquema que me ha hecho mi amigo Federico de Rosso, donde empieza a analizar las percepciones del cliente desde que cuando comienza la obra hasta cuando termina. Y yo le diría que empiecen a leer con paciencia, digamos, la parte de entusiasmo, incertidumbre, angustia, miedos, alivio, satisfacción. ¿Y en qué etapas de la obra él vincula esto? Porque además esto lo hace en un libro que él hizo, pero que no es para arquitectos, es para clientes, es para comitentes. Y esto es una espiral que él hizo. Tendríamos que hacer más gestáltica y hacerla evolutiva, pero está buena. Por eso se los quería mostrar. Los espero la semana que viene, el programa 65, Aquí Ahora, Espacio de Arquitectos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Gabriel, por venir. Muchas gracias a vos. Gracias, Male. Gracias.